Buenas noches, bienvenidos a Palabra. El padre Horacio Simián Joffre, sacerdote, terminó sus estudios secundarios en el Colegio de la Inmaculada, aquí en Santa Fe, en 1953. Bueno, la vida lo llevó a Europa, su vocación lo llevó a Europa, y a partir de 1974, son casi 40 años, estuvo trabajando en el Instituto Pontificio Bíblico de Roma, 40 años, en el Vaticano, en Roma, estudiando la Biblia. Es un santafesino, y bueno, tenemos la suerte de tenerlo por aquí, lo tenemos en Santa Fe y ha tenido la amabilidad de acercarse al programa. ¿Cómo le va, padre? Muy bien, ¿Cómo anda? Gracias. 40 años estudiando la Biblia. Sí. Toda una vida estudiando la Biblia. 44 en realidad, 44 contando años. el tiempo de estudio. Padre, en estas 4 décadas que le tocó vivir en el Vaticano, bueno, usted vio pasar a por lo menos 4 papas. Sí. Desde Pablo VI, Juan Pablo I, muy breve, sí. Juan Pablo II, Benedicto XVI. ¿Cómo describiría el actual pontificado? ¿Cómo describiría la actual situación de la Iglesia? Sí, que van las cosas muy estrechamente unidas, ¿no? Claro. Pontificado con la situación de la Iglesia, porque ahí se ponen los acentos en una cosa o en la otra. Y yo diría que estamos en un proceso de involución, o sea, se habían dado una cierta cantidad de pasos en el Concilio Vaticano II, que por algún tiempo produjeron sus efectos y demás, y después poco a poco, diría, sin mala voluntad de nadie, pero el pontificado de Juan Pablo II fue un pontificado muy movido, con mucho viaje, con muchas manifestaciones públicas. Eso no da como la posibilidad de un repensamiento más en profundidad de problemas urgentes que lo necesitaban y lo siguen necesitando todavía. Cuando fue elegido Benedicto, así dicen en Italia, Benedicto en 16, la impresión era que él, como profesor brillante y estudioso eximio, se iba a encargar o iba a entrar en todos esos problemas más profundos y más difíciles, que lo que requieren es tiempo de meditación y tiempo de conversación con muchas personas. Y en realidad yo escribí también una nota para un diario de Córdoba, La Voz me parece que era, me habían preguntado sobre mis opiniones y yo era entusiasta de la elección y dije sí, ahora sí vamos a tener un pontífice que se encarga de estos problemas agudos que tiene la Iglesia. ¿Y qué pasó? Y me da la impresión de que no llegó el momento de hacerlo. El Santo Padre se ha ocupado mucho de problemas que ya estaban, digamos, sobre la mesa, pero no de encarar los problemas nuevos. Yo tengo un vago recuerdo yo no participé, de coloquios con teólogos protestantes, por ejemplo, y de uno de ellos, que es amigo personal mío, me decía que había la sensación entre ellos que no había sido una conversación bastante seria, bastante en profundidad. De alguna manera habían sido invitados a Roma, si recuerdo bien, sí, porque este amigo me visitó en Roma. Habían sido invitados a Roma y se volvieron con una sensación de haber perdido el tiempo. Manos vacías. Sí, no hemos progresado absolutamente nada. Uno veía en Juan Pablo II un papa preocupado por la universalidad de la Iglesia, sí, recorrer los continentes, estar en África, estar en América Latina, tocar a la gente. Sí. ¿Y ahora? Y ahora yo diría que es una universalidad antigua de la Iglesia. ¿Cómo es eso? Digo, porque la Iglesia ha sido por muchos siglos ha sido Europa, ¿no? Y de alguna manera, y eso sí, pero era el universo en esa época. Claro, nosotros éramos era el todo. Claro, estábamos en los árboles todavía, no contábamos. De manera que eso era el universo. Y un poco se sigue hablando, pensando sobre todo y poniendo el acento sobre Europa, más que sobre... Volvimos a eso. Sí, sí. Eso que podría haber sido, con todas sus pequeñas deficiencias o con todos sus aspectos así demasiado folclóricos de las visitas de Juan Pablo II, pero el elemento importante ahí era que se hacían, o sea que Juan Pablo II tenía una clara conciencia de que aquí había negros y había musulmanes y había en este mundo, ¿no? y latinoamericanos, y que había que ponerse en contacto con todos. Eso me parece que ese impulso que hubiera podido ser profundizado, y eso no se ha hecho todavía. Hay algunos temas pendientes que da la sensación de que la sociedad avanza hacia un lugar y la Iglesia hacia otro, sí, o no avanza. Sí. Por ejemplo, posibilidad de matrimonio de los sacerdotes. Sí. Que los divorciados puedan comulgar.
Primero, ¿qué opina sobre esos dos temas? Y segundo, ¿cómo ve la reacción de la Iglesia y de Benedicto en este sentido? Yo procuro no opinar sobre temas que están en discusión o que tendrían que estar en discusión. Y lo que me parece importante es insistir sobre eso, que lo decía el cardenal Martini en sus últimas entrevistas antes de morir, que ha sido mi maestro y amigo casi. Y él decía que es necesario confrontarse con estos temas, confrontarse con el problema del sacerdocio ministerial de hombres casados, eventualmente después de mujeres casadas, pero ese ya es otro capítulo más difícil todavía. Esa era una de las dos cosas que usted mencionaba. Los sacramentos, ¿no? La administración de los sacramentos. Martini tiene una frase muy bonita, dice: los sacramentos no son un medio de coerción o de control dentro de la Iglesia, como quien dice, este está bautizado, entonces va en esta lista, este no está bautizado. Este está divorciado, lo pongo en un rinconcito. Claro, y entonces en un rinconcito porque ya no puede participar de la Eucaristía. Dice, no es un método represivo el sacramento es el modo de ayudar al cristiano en el camino, difícil que sea, si se separó, y es una desgracia que se haya separado, pero encontró otra mujer u otro hombre, quiero decir una mujer que encuentra otro hombre y se casan o viven juntos y es un matrimonio feliz, dice, a esa gente hay que ayudarla, no basta decir, mire, ustedes no pueden comulgar, que sería como la comunión como premio, ¿no? Usted dice entonces, bueno, discutamos estos temas. Claro. Hablemoslo. Claro. Y eso no ocurre. Eso no ocurre y parecería que hay una actitud muy refractaria siquiera a mencionar esos temas, ¿no? O sea, ¿usted es consciente que desde el resto de la sociedad eso genera una imagen negativa de la Iglesia? Sí. En Roma se hace de esos chistes romanos habituales, ¿no? Que si uno realmente no quiere ser obispo, un sacerdote basta con que defienda el sacerdocio de los hombres casados y enseguida lo quitan de la lista. Es increíble, ¿no? Así que, esto es chiste, ¿verdad? Sí, pero, sí. Siempre los chistes tienen algo de serio. En el fondo hay algo de verdad. Sí. ¿Cree que con Benedicto puede llegar a darse esta discusión o habrá que esperar otro? No, yo creo que no, que ya ahora no, porque el Santo Padre envejece y porque ya no tiene la fuerza tampoco de entrar en una discusión que sería, dentro de la Iglesia misma, sería muy problemática, porque los grupos, digamos así, muy conservadores o muy tradicionales son muy fuertes. Los conservadores y tradicionales en estos momentos imperan o imponen o están... Por lo menos hay que tener mucha cuenta de ello y sin ellos no se hace nada, ¿no? Lo cual significa que todo va lento, ¿no? Yo no creo que tengan un control tal de la situación como para poder imponer cosas, eso no lo creo. Sí, pero si no pasas por ellos... Pero si no se pasa por ellos, nada que hacer. No se avanza. Sí. ¿Vamos a hablar de la Biblia? ¿Cómo no? Que es su tema. ¿La Biblia es un libro de historia? No, decididamente yo creo que de una vez por todas hay que decir que no es libro de historia. Es literatura religiosa, digamos así, y desde el punto de vista de la fe, literatura religiosa inspirada por el Espíritu Santo. Pero desde el punto de vista fenomenológico... Por ejemplo, Adán y Eva... Es literatura religiosa. Por ejemplo, ¿Adán y Eva existieron? No. Porque algunos sacerdotes te siguen diciendo, claro, no, bueno, está en la Biblia. Claro, está en la Biblia, efectivamente, como está escrito, y una cantidad de cosas que son o novelas, o romances, o parábolas. Nuestro Señor hablaba con parábolas, ¿no? Todo el Antiguo Testamento, si no todo el Antiguo Testamento, una buena parte del Antiguo Testamento son parábolas, ¿no? No existieron. O sea, no hay una realidad que corresponda línea por línea a esto que se cuenta. Eso no. O sea, que hubo creación en 7 días, no. Bueno, la creación en 7 días. En realidad, cuando uno lee la Biblia, dice Dios creó... Claro. La creación de los 7 días. ¿Por qué? Hay gente y hay sacerdotes incluso que lo toman de manera literal aún. Yo pienso que todavía, a pesar de que esto viene de la época de Pío XII, ¿no? El hablar de los géneros literarios en la jerga de los biblistas, el género literario es descubrir cuál es el modo de expresarse de este texto. Este texto, el Cantar de los Cantares, que es una poesía amorosa, o sea, bueno, se expresa como poesía, otro se expresa como un relato cuasi histórico, pero que no es histórico. No es histórico. Y así una cantidad de cosas. Hay que descubrir cuál es el modo propio de expresarse de cada uno de los textos. El diluvio tampoco existió. Y el diluvio, así como nosotros lo leemos, tampoco existió. Hay algo que personalmente siempre me llamó la atención y es la forma en que la Iglesia Católica hace hincapié en la necesidad y está en la conveniencia de
sufrir y de sentir dolor en la vida, de pasarla mal, para luego tener una recompensa en otra vida. Sí. Es decir, el reino de los cielos será de los que sufran, de los afligidos, de los... Y uno tiene la sensación de que si Dios es realmente amor, difícilmente pueda exigirle a su pueblo dolor, sufrimiento. ¿Cómo se explica? Sí, yo creo que también ahí son esas interpretaciones un poco parcializantes. No hay prácticamente ningún texto donde simplemente se venga a alabar el dolor en cuanto tal, ¿no? Sino que es el dolor y el sufrimiento que hay que pasar para obtener algo que es mejor y algo que es bueno y eventualmente una felicidad definitiva. Los grandes textos, por ejemplo, del sufrimiento en la Biblia, y nuestro Señor habla relativamente poco en los evangelios, de manera que los textos más largos son del Antiguo Testamento, pero textos como el libro de Job, ¿no?, que se habla del sufrimiento, y Job, el que se defiende de este sufrimiento que se le ha caído encima, y al final Dios lo premia, ¿no? Al final del libro Dios lo premia porque ha sido capaz de resistir a esta angustia, que era por causas, digamos así, naturales. Se le había caído no es que tenés que pasarla mal en vida. Claro. Sino que, para salvarte. No así, ¿no? Sino que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para lograr fines buenos, y si eso implica un poco de sufrimiento, entonces uno carga con ello. Como en la vida corriente, ¿no? Si uno para hacer un trabajo serio tiene que sufrir un poco, sentarse a trabajar en el escritorio. Vamos a hacer un corte. Enseguida seguimos hablando con el padre Horacio Simián Joffre. Tengo unas cuantas preguntas sobre esas cosas que uno fue aprendiendo a lo largo de la vida, o que sigue escuchando, y que están en la Biblia, y que es bueno escuchar la explicación de alguien que durante toda la vida, más de 40 años, se dedicó a estudiar estos temas.